Hola a todos, a todas. Espero que estén muy, pero muy bien. Y bueno, ya nos encontramos en la cuarta sesión de este taller de ecoespiritualidad. Es una oportunidad de hacer también un análisis existencial, preguntándonos, cuestionándonos, ¿verdad? ¿Qué hacemos aquí? Eh, ¿Por qué hacemos lo que hacemos de esta manera y no de otra? Em, ¿Qué tiene que hacer? Cada uno, cada una desde su propia conciencia, libre albedrío, razonamiento, voluntad. Y bueno, hoy quiero plantearte también como parte de nuestra dimensión espiritual lo que es la responsabilidad humana frente a la creación. La responsabilidad desde la logoterapia o como lo explica Víctor Frank es nuestra capacidad de responder a la coyuntura histórica, es nuestra capacidad de responder a todo lo que estamos viviendo, es nuestra capacidad de, de hacernos responsables de nosotros mismos, de nosotras mismas, de nuestras acciones hacia nosotros y hacia los demás, hacia otros individuos. Em, de tal manera que él va a mencionar en reiteradas ocasiones que efectivamente el ser humano es libre, pero es que esta libertad no tiene otro objetivo sino ser responsable, libres para ser responsables. Y esta responsabilidad entonces no se limita o no queda achicada o acortada al simple hecho de eh, levantarnos temprano, llegar al trabajo, hacer nuestras actividades, este, no sé, portarnos bien o cumplir con nuestras tareas, que no se refiere a ese tipo de responsabilidades muy prácticas, ¿no? Es algo evidentemente eh, pequeño para cuando hablamos de la dimensión espiritual humana. Cuando hablamos de la responsabilidad humana es efectivamente cómo respondo a todos los diferentes acontecimientos de mi historia y de la historia humana. En este sentido, cada uno de los que integran este grupo tiene una historia de vida y viene respondiendo a esa historia de vida de acuerdo a las herramientas espirituales que tiene, de acuerdo a las herramientas con las que cuenta e incluso responde o respondemos desde las herramientas que están despiertas. A veces no es que no las tengamos, es que hay que despertarlas. Y en este sentido, bueno, la responsabilidad es una herramienta que pretendo despertar desde la ecoespiritualidad. Y bueno, planteo tres ideas importantísimas que pues también nos hablan de lo que nos sostiene a la humanidad, a lo que sostiene nuestro ser humano desde la logoterapia. ¿Qué es esto? Por un lado está lo fáctico. Fáctico es sinónimo de lo real. Esto es lo que hay y no hay de otra. Eh, el ser humano entonces se constituye por lo fáctico, lo real y lo espiritual, que voy a ir desmenuzando, ¿verdad? Y el hiato, que es la comunicación entre este fáctico y lo espiritual. Entonces, explico. Lo fáctico es aquello que podemos ver, que es evidente, que es real eh, y que constituye nuestra humanidad, ¿no? Nuestro color de piel, nuestra estatura, nuestra nacionalidad, nuestra religión, nuestra cultura, nuestra ideología, nuestra economía, evidentemente con ello
nuestra clase social, en nuestro idioma. Eso es fáctico, es real. Salud o enfermedad con lo que nacemos, que puede ser también que haya nacimientos, bueno, si los hay, nacimientos que no fueron favorables en cuanto al físico, ¿no? Y esto también nos va a ir abriendo o no algunas oportunidades en la vida cotidiana. Entonces, bueno, cada uno, cada una, cuando se ve al espejo, ve su estatura, su complexión, su tono de piel, y con ese, ¿cómo se llama? Ese vehículo corpóreo, esta carta de presentación, se nos abren o se nos cierran puertas en el mundo real. Eh, yo digo que no, no podemos dejar de hablar del racismo que existe en nuestro país, ya que tal vez sí o tal vez no, en este grupo hemos vivido de alguna manera la exclusión o el señalamiento por nuestros rasgos físicos. O estos rasgos físicos pueden propiciar una apertura de puertas, ¿no? No es lo mismo, desgraciadamente, y lo reitero, en nuestro país, hemos visto, bueno, yo he visto testimonios en diferentes lugares, cuando llega una persona alta, rubia, de ojo claro, eh, pues rápidamente la atienden, ¿no? Y cuando llega alguien bajito, moreno, un poquito llenito, llenita, lo van relegando. Y hablo sobre todo en algunos lugares del interior de la República. Eh, y también, sí he de decir que las personas que tienen estos primeros rasgos que mencionaba, ojo claro, piel blanca, etcétera, etcétera, son discriminados en otros lugares, ¿no? En unos se les abren las puertas y en otros se les cierran. Pero con ello quiero hacer referencia de que lo fáctico, lo real, lo que se ve en este mundo en el que vivimos, nos abre o nos cierra puertas, o nos impulsa o nos limita, ¿no? En el ámbito de lo espiritual, ¿qué hay en el ámbito de lo espiritual que todo ser humano posee? Eh, Pongo este signo de infinito porque precisamente en lo espiritual está la infinidad de posibilidades. Conocerás muchas historias y que tal vez puedas compartir incluso en nuestro chat de WhatsApp, de personas que frente a los demás nació con pocas o nulas posibilidades de tener éxito en esta sociedad de consumo, ¿no? Em, un ejemplo claro que tenemos cada año en el premio que se otorga a las juventudes indígenas, pues han sido mujeres que nacen indígenas, que tienen que irse como migrantes con sus papás y que van luchando para poder estudiar. Yo te sugiero que veas el Premio Nacional Indígena de cada año y te vas a encontrar con estas bellas sorpresas de hombres y mujeres que han arrostrado la vida o le han plantado cara a la vida y que, bueno, ellas mismas lo dicen, sobre todo las mujeres. Yo nací con tres imposibilidades frente al mundo que nos rodea. em, lo dice la Premio Nacional Indígena del 2019. em, Dice, nací mujer, nací indígena e hija de migrantes y me tuve que ir con mis padres migrantes, ¿no? Y cuando ella da su discurso, pues ya había terminado una carrera en la UNAM y pues cuenta toda la historia de cómo tuvo que sobrevivir a diferentes luchas, a diferentes situaciones. Entonces, tal vez frente a lo fáctico, frente a lo real, pues se diría que no tenía muchas oportunidades, pero en lo espiritual,
esta capacidad de liderazgo, esta capacidad de arrostrar la vida, esta capacidad de, de voluntad férrea para alcanzar sus metas, sus sueños, y que también comparten sus sueños, es la que las lleva y los lleva a salir adelante y a conseguir un título universitario. ¿Qué hay entre esta realidad y la dimensión espiritual? Entre este cuerpo, esta credencial que tenemos, este vehículo a través del que nos movemos. ¿Qué hay entre esto material y la dimensión espiritual? Hay un espacio que llamamos hiato. Hiato significa espacio, este espacio que comunica a nuestra dimensión espiritual con nuestra dimensión corporal. ¿Cómo lo podemos percibir a lo largo del día? Eh, no necesariamente, pero hay quien cierra sus ojos y tiene conexión con su dimensión espiritual. Y hay quien con los ojos abiertos se da cuenta de que hay algo que le impulsa, una intuición, una voluntad, una capacidad de libertad personal y sobre todo un sentido de vida. Puedes en algún momento del día ponerte en un espacio tranquilo, en silencio, y preguntarte o revisar tu día y decir, hoy cómo se comunicó mi cuerpo con mi espíritu, de qué manera. Y encontrarás que hubo momentos donde sabías que exactamente el momento en el que tenías que decir algo, hablar en nombre de la justicia, hablar a favor de alguien, incluso cuando optaste por amar o por perdonar, ese fue un ejercicio de libertad. Fue una comunicación entre tu ser corpóreo, tu dimensión fáctica y tu dimensión espiritual. Eh, ¿Qué sentimos cuando se comunican la parte fáctica y la espiritual? Sentimos paz, sentimos libertad, sentimos alegría, sentimos plenitud. Bueno, cada quien podría mencionar un elemento diferente que siente a la hora de comunicarse su cuerpo con su dimensión espiritual. Y esa comunicación, ese espacio se llama hiato. Y exactamente como somos interdependientes entre nuestro cuerpo y nuestra dimensión espiritual, eh, hoy hago el llamado a que actuemos, como señala Víctor Frank, de manera responsable frente a nuestra casa común, haciendo el ejercicio consciente de nuestra voluntad y respondiendo a los retos que hoy se nos plantean. Estamos entre el domingo 10 de octubre, Día Nacional de las Cactáceas, que desgraciadamente se siguen comerciando a pesar de que están en peligro de extinción. Pocas personas se dedican a cultivarlas, ¿no? Se siguen explotando los agaves, se siguen explotando para las nogadas, ¿no? Los chiles en nogada, se sigue explotando la biznaga, en fin, no hay una conciencia de lo que hacemos y de la manera en cómo lo hacemos, ¿no? El lunes 11 de octubre es el Día Mundial de las Niñas. La ONU, la UNESCO, la UNICEF nos llama a respetar los derechos de las niñas y vivimos desgraciadamente en un país donde se han incrementado los feminicidios y feminicidios desde la más tierna edad, ¿no? Todo esto se reduce y se amplía al mismo tiempo a nuestra capacidad o incapacidad de relacionarnos de manera horizontal. Esto es también trayéndolo al ámbito bíblico, una pregunta clara de Dios hacia nosotros, hacia nosotras, ¿dónde está tu hermano?
la capacidad de decir dónde está el otro, la otra, dónde está esa naturaleza que nos has dejado. Eso es ser responsables, tener la habilidad espiritual de responder a estos retos. Y bueno, frente a la logoterapia podemos hacer un ejercicio muy interesante. Imaginemos un plano cartesiano eh, con 4 cuadrantes, ¿verdad? Donde el plano de las X sería el éxito en términos del mundo en el que vivimos, ¿no? Eh, ¿Qué es el éxito o el fracaso? Evidentemente cada uno, cada una lo puede explicar desde su propia perspectiva, pero sabemos a ciencia cierta que el éxito en este planeta, pues va de la mano el concepto con personas que pueden disfrutar de grandes cantidades de dinero, que pueden disfrutar de viajes, ¿no? De placeres, de situaciones que a muchos les atraen. Hace tiempo nos hablaban de Justin Bieber, ¿no? Que bueno, ya ha tenido cierta evolución, pero que en su momento pues era un joven que era catalogado en el cuadrante del éxito. Reitero, en las X iría el éxito y en las Y el físico, hablando de esta dimensión fáctica real. Entonces a Justin Bieber lo ponían en la dimensión del éxito, el lado positivo y ascendente, ¿no? Del lado más positivo de las X. Y en el Y, pues su físico le ayudaba a tener este éxito frente a las masas, muy alto. Sin embargo, este primer cuadrante quedaría atravesado por la dimensión espiritual. En aquel momento nos comentaba nuestro profesor que una flecha, digamos, atravesaría de manera negativa esta apariencia de éxito, ya que el sentido de vida se veía sesgado por eh, 2 intentos de suicidio que había tenido este joven. Y en este sentido, pues podemos ubicar como eh, 3 variantes, ¿no? Reitero, en la X, lo fáctico, el cuerpo, la personalidad, el físico. Y, perdón, en la X el éxito y en la Y el físico. Pero algo que atraviesa también otra variante sería la dimensión espiritual, esto que hablábamos de la intercomunicación entre lo fáctico y lo espiritual. Entonces, si tiene sentido de vida, pues esto pues ya sería un éxito implacable, ¿no? Evidente. Podemos ubicar a otro ejemplo del lado izquierdo, donde en la X nuevamente hay una aparente decadencia, no se le prevé éxito, y en la Y tiene un buen físico, ¿no? Entonces, pues podemos ubicar personalidades que no han tenido éxito, pero que tienen un físico bueno, saludable, que diríamos no en este mundo como lo conocemos no tendría ningún impedimento de sobresalir. Em, Sin embargo, por esta incapacidad tal vez de sortear algunos problemas, eh, el éxito se encamina más hacia el lado negativo, se mantiene escondido, tal vez traiga algún conflicto existencial, algún tipo de depresión, eh, que sabemos puede haber una depresión eh, psicológica,
tienen que ir a un especialista, una depresión que puede ser de tipo bioquímico, que necesitan tomar algún medicamento, o una depresión existencial, pues que se refiere más a la falta de sentido. Eh, por ello es que podemos decir, del lado de las X del éxito, está más pegado a lo negativo, y de lo fáctico, el físico, está saludable, aparentemente frente a este planeta es un ser humano con muchas oportunidades, pues está en las Y's, tendiendo hacia lo alto. Pero en la dimensión espiritual, nuevamente, habría una flecha que atraviesa como algo que no le ayuda, que más bien es negativo. Tenemos un tercer cuadrante, lo ubicaría para ir en contra de las manecillas del reloj, eh, en el cuadrante inferior izquierdo, una persona que no tiene éxito en las X y que físicamente pues es sorda, es ciega, y pues está mal decir sordomudo, porque quien evidentemente no puede escuchar, es difícil que articule palabra, pero no significa que no pueda hablar, sino que les cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Un ejemplo lo tenemos en Helen Keller. Aparentemente para este mundo, como lo conocemos, materialista, hedonista, etcétera, en el eje de las X del éxito no había nacido para tener éxito, y en el físico pues tenía a los pocos meses de nacida, por una enfermedad grave, queda sorda y ciega. Se dice que su familia la tenía como un animalito, valga la expresión, en un rincón de su casa. Ella era irritable, era bastante iracunda, ¿cómo se llama esto? También como em, hiperactiva. Hasta que llega su maestra, la observa y se da cuenta de esa espiritualidad de Helen Keller, y se da cuenta de su voluntad, y de esto que ella llevaba en el corazón, esta pasión, ¿no? Y entonces también se da cuenta de que con el contacto con el agua, ella se puede comunicar, y empiezan a descubrir juntas cómo comunicarse, y llega Helen Keller contra todo pronóstico a titularse en la universidad, a ser una de las pioneras, incluso fue de las pioneras que ayudó a que la mujer pudiera votar, ¿no? Se unió a muchas causas sociales y fue ejemplo de muchas mujeres que para ese entonces pues también querían participar de la vida universitaria. Pues, contra todo pronóstico, Helen Keller arrostra la vida, y entonces en la X aparentemente pues, estaría más hacia el signo negativo, en el Y también, pero en la dimensión espiritual la flecha atravesaría de manera ascendente, dando este impacto y esta certeza de que en la dimensión espiritual no hay barreras para el ser humano. Otro ejemplo que pongo aquí para equilibrar, ¿verdad? Jerry Long, que te invito a que veas la entrevista con Víctor Frank. Este hombre queda tetrapléjico y dice, este accidente tiene que servir para que yo le pueda demostrar a los jóvenes de mi generación que nada nos detiene. Y entonces él empezó a tener contacto, comunicación con Víctor Frank, y Víctor Frank le consiguió una beca para estudiar en Viena. Y bueno, precisamente Víctor Frank asegura que Jerry Long es la logoterapia en vivo, es la logoterapia en vida.
una capacidad de arrostrar la vida, una capacidad de eh, mantenerse con un sentido de vida. Y este accidente, decía él, ¿verdad? Jerry Long, pues simplemente me dejó tetrapléjico, pero no me mató. Eh, y aquí simplemente traigo un recuerdo. Hace muchos años yo le preguntaba a Dios qué es lo que nos hace diferentes, porque yo conocía a una familia de padres alcohólicos, pero uno de los hijos pues se hizo universitario, luchó y salió adelante. El otro sí se hizo alcohólico y bueno, pues murió muy joven. Entonces yo preguntaba qué marca esta diferencia y la encontré años después, precisamente con este eh, pues hombre que admiro tanto que es Víctor Frankl y la logoterapia. Eh, él reitera que hay una sola libertad que nadie nos puede arrancar y es la libertad de actitud frente a lo que nos ocurre. Hay cosas que no podemos cambiar, pero sí nuestra actitud frente a lo que nos ocurre. Hay otro caso muy sonado de un hombre que quedó tetrapléjico en España y él al contrario dijo, este accidente, el día que quedé tetrapléjico, ese día he muerto, ese día morí. Y entonces este hombre pidió reiteradamente la eutanasia a su país y como no se la daban, pues él se la aplicó en un video, ¿verdad? Es famosa esta, esta película eh, de Bardem, donde pues se cuenta la historia de este hombre que queda tetrapléjico y opta por la eutanasia. Para él ya no tenía sentido la vida. Así que bueno, esto es eh, nuevamente eh, la dimensión espiritual y el por qué hay personas que responden de una manera, digamos, asertiva, propositiva, con sentido de vida a las, pues, a las carencias, a las vicisitudes, a los retos de la vida, y hay otros que no, que sucumben. Y bueno, estaría el último plano que me falta, ¿verdad? Quienes nacen con un éxito garantizado, tal vez en una familia que les aseguraría este éxito, pero que en lo físico o en esto fáctico no fueron tan afortunados, pero que precisamente por esta capacidad de lucha eh, tienen una flecha ascendente donde logran muchos objetivos. Tenemos ejemplos en los Paralímpicos, eh, hombres y mujeres que luchan, ¿verdad?, frente a las adversidades, pero que también contaron con el apoyo de la familia o de la sociedad. Personas con síndrome de Down que frente a todos lo que la gente diría, lo que la humanidad de hoy diría, frente a todo ello son poetas, pintores, escritores, y que van viajando a lo largo de este planeta para dar testimonio de que nada puede detener al ser humano y que lo que nos detiene está aquí en la mente o en nuestra dimensión espiritual. Responsables frente a nuestra casa común. Bueno, en este apartado quisiera simplemente recordar eh, lo que he planteado en la segunda sesión de nuestro taller. Hay una clara relación con nosotros, con nosotras mismas, y esta relación parte de lo que nos constituye como seres humanos. Eh, tenemos resuelta esta relación de manera positiva o negativa o estamos en ciernes de ambas circunstancias en la medida en que podemos reconciliarnos con el pasado,
tener esperanza en el futuro y vivir el amor en el presente. En la medida en que hemos aprendido a perdonar las cosas del pasado, hemos generado proyectos hacia el futuro y fortalecemos los vínculos en el presente, pues hablamos de una relación eh, positiva, sana con nosotros, con nosotras mismas. Otro elemento que nos ayuda a valorar o evaluar esta relación con nosotros, con nosotras, es la autoestima. Recordemos que esta no puede estar por debajo de los pies ni por encima de la cabeza, sino en un punto equilibrado donde valoramos lo que somos, valoramos lo que hacemos, amamos lo que hacemos y hacemos lo que amamos, ¿no? Em, Otro elemento sería la autoimagen, cómo me veo a mí mismo, a mí misma, y en este sentido, eh, pues eso que me gusta de mí, de, de esta personalidad que tengo, de esto fáctico, de esto real que tengo, cada vez que me veo al espejo, a quién veo y si ese reflejo me agrada o no. Eh, entonces ya tenemos autoestima, autoimagen y autoconcepto. ¿Quién soy yo para mí mismo, para mí misma? Me agradezco lo que he hecho por mí hasta hoy. Cuento conmigo para las situaciones extremas, y para cualquier situación, ¿no? Para las relaciones, para los proyectos, para las memorias. Cuento conmigo o más bien soy mi peor enemigo, ¿verdad? Entonces, creo que estos son elementos muy importantes que se deben de tomar en cuenta a la hora de hablar de ecoespiritualidad, porque la ecoespiritualidad no va solo hacia afuera, no va solo hacia el exterior, es que parte desde el interior. eh, por ahí sabemos que hay un dicho, ¿verdad? Nada cambia alrededor si no cambia uno primero. Nada cambia si no cambia uno primero. Entonces, es importante tener esto pues en cuenta, de qué manera vamos siendo responsables con nosotros mismos, con nosotras mismas, eh, de qué manera vamos fortaleciendo nuestra autoestima, nuestra autoimagen y nuestro autoconcepto. Y bueno, por ende, trabajamos nuestra historia de vida sabiendo que podemos practicar la reconciliación, el perdón eh, frente a nuestro pasado eh, para, bueno, como ya lo he dicho, vivir el futuro y con esperanza y el presente con amor. De tal manera que, bueno, estos elementos muy, muy importantes a la hora de hacernos responsables de nosotros mismos. El siguiente punto que me parece sumamente importante una vez que he planteado el primero y que no es, digamos, como números consecutivos o después de uno sigue el otro, no. Eh, Son los elementos con los que trabajamos todos los días y que tendríamos que caminar de manera simultánea. Viene la responsabilidad frente al otro, frente a la otra. Bueno, si en el caso de la relación con nosotros mismos hemos planteado también en sesiones anteriores el Evangelio, pues frente al otro, frente a la otra, no hay eh, nada más evangélico en el caso de lo que hace y dice Jesús, sino es en relación con el otro, con la alteridad, el encuentro, el camino. Papa Francisco ha retomado en varias ocasiones desde el inicio de su pontificado estas dos palabras teológicas, camino y encuentro. Y en este sentido, pues sí, somos responsables tanto del camino como del encuentro. Decido ponerme o no en camino, me arrojo, me atrevo a encontrarme con el otro o no.
Y bueno, también desde la filosofía existencial, desde estos planteamientos que nos dan ya diferentes filósofas y filósofos, pues quisiera plantear la tesis de Malinowski, ¿no? Que él afirma, y para su tiempo era una afirmación muy atrevida, que no existen culturas superiores e inferiores, solo hay culturas diferentes y que cada una, a su manera, satisfacen las necesidades y las expectativas de sus partícipes. Por eso, cada persona que pertenece a una raza o a una cultura es una persona cuyo comportamiento, como el comportamiento de cualquiera de nosotros, de cualquiera de nosotras, encierra y resuma dignidad, respeto por unos valores establecidos, por una tradición y unas costumbres. En este sentido, bueno, Malinowski vive esta transición de una sociedad de masas y nosotros hoy estamos viviendo la sociedad planetaria. Ciertamente el reto es mayor porque apostamos por el encuentro con el otro, pero respetando su diferencia. Esto también ad intra y ad extra en nuestra iglesia se hace un llamado reiterativo a la convivencia respetuosa, amorosa y misericordiosa con el otro, con el diferente. El planteamiento de esta relación yo, tú, nosotros, pues es arriesgada en la medida en que entramos en un mundo diferente, en cosmovisiones diferentes. Incluso cuando ya conocemos a una persona de años, pues sabemos que estamos frente a un misterio, frente a un ser diferente a nosotros, ¿no? Levinas planteó esta relación entre el yo y el otro en un marco de una sola civilización histórica y racialmente homogénea. Levinas sí fue mucho más atrevido y que bueno, es un poco miope la medida en que pues ciertamente a lo largo de la historia el ser humano se ha planteado desde diferentes razas que una es superior a otra. Y pues esto es sumamente falso, lo sabemos hoy en día, que no existen culturas superiores o razas superiores, todos y todas somos diferentes, todas las culturas son diferentes, pero no superiores, no mejores o no peores. Y en este sentido, el encuentro con el otro nos lleva desde el plano teológico a este encuentro con la imagen y semejanza de Dios. Me parece que si al menos los católicos, las católicas, los bautizados, bautizadas, hiciéramos vida esta certeza que tenemos de que somos creados a imagen y semejanza de Dios, en la práctica del amor sería muy sencilla, que miraríamos a los ojos al otro y sabríamos que estamos mirando al mismo Jesús, al mismo Dios, al mismo Espíritu Santo. Y no habría manera de hacerles daño, no habría intención de lastimarles. Y no habría ni siquiera la intención de pasar encima de ellos o de ellas. Si al menos esto fuera una práctica desde nuestra religión católica, creo que las relaciones serían muy diferentes. Y pues ocurriría toda esta cascada teológica que nos plantea el Papa Francisco. Caminaríamos, iniciaríamos un camino de encuentro hacia el otro, seríamos responsables tanto del camino como de nuestro hermano, de nuestra hermana,
y veríamos en la alteridad la oportunidad de abrazar y de ayudar en esta co-creación a Dios, ¿no? Quisiera leer un texto de Ryszard Kapuscinski, ya se los pondré en el chat del WhatsApp, pero él tiene una frase que me parece importante a la hora de hablar del encuentro con el otro. Una manera de encuentro y de responsabilidad con el otro es la solidaridad. Y él habla hermoso de la solidaridad. Dice la solidaridad que une la soledad de innumerables corazones, a esa solidaridad en los sueños, en el placer, en la tristeza, en los anhelos, en las ilusiones, en la esperanza y el temor que relaciona a cada ser humano con su prójimo y mancomuna toda la humanidad, los muertos con los vivos y los vivos con aquellos que aún han de nacer. Me parece que esta reflexión y este apunte que nos hace este periodista y antropólogo en su libro El encuentro con el otro, pues resume nuestro evangelio y resume el encuentro con el otro como la oportunidad de encontrarnos con Dios. Y finalmente, la responsabilidad frente a cada criatura, planta, insecto, animal, piedra. Aquí traigo a colación a Leonardo Boff en su libro Los sacramentos para la vida, que me parece vital conocerlo y practicarlo, ¿no? Él habla de cuando uno encuentra que cada cosa te habla de Dios, entras en el edificio sacramental. Y entonces, la historia de vida personal es un sacramento, la historia de vida del otro es un sacramento. Él habla de la última colilla de cigarro que le envían sus hermanos a Roma cuando muere su papá, y cada vez que ve esa colilla amarillenta, pues le recuerda a su padre. Y esa colilla, que para muchos sería basura, para él es el sacramento de su papá, que le recuerda, pues cada vez que lo ve, lo que su padre le decía, ¿no? El que no sirve, el que no sirve, no vive el que no vive para servir, no sirve para vivir. En este sentido, su padre le enseñó lo que era el servicio. Y esto queda arraigado, queda grabado en su corazón y en su ser, y cada vez que ve esta colilla de cigarro, pues él dice, es un sacramento, es algo sagrado para mí porque me recuerda la vida de mi padre. De esta manera también entramos a nuestras culturas ancestrales que veían en el aire, el agua, los árboles, los frutos, pues esta presencia del Creador, ¿no? Y pues somos invitados de manera constante a ello. Ustedes conocerán diferentes culturas náhuatl bueno, yo conocí en la Sierra Golfo de Veracruz, donde aún piden permiso al árbol para cortar un limón, por ejemplo, o los plátanos, y siempre se aseguran de que sean plátanos maduros, plátanos es decir, para ellos es gravísimo cortar un limón que aún no está maduro, que está verde, o la fruta o la verdura que está verde, ¿no? Es que no se les deja llegar a la madurez y es una falta de respeto al Creador. Entonces, estaba escuchando esta mañana eh, una historia bastante grave, me parece, de la Sierra de Guadalupe, donde se
cercenaron cientos de árboles para poner un lugar de espectáculos y donde decían sus habitantes, pues se está explotando demasiado la tierra y no se le está dejando descansar. Y entonces, bueno, me parece que hoy podemos retomar lo que nos preguntábamos hace 18 meses al inicio de esta pandemia. ¿Cuáles son los aprendizajes? ¿O será que al final de esta pandemia seremos mejores personas? Me parece que a nivel global no hemos aprendido mucho y seguimos explotando a la tierra al máximo. Así que creo que nuestra responsabilidad frente a cada planta, insecto, animal, piedra, paisaje es enorme. Responder de manera asertiva, creativa, donde podamos revalorar la vida y sobre todo reconocer cada elemento de la naturaleza como algo sagrado que nos habla de su creador. Y como ya lo he dicho antes, me parece que el tener teoría sin práctica, pues es un poco letra muerta. Así que, pues te propongo un ejercicio de aplicación de lo que hemos hablado hoy para ser responsables enfrente de esta casa común eh, y dentro de esta casa que es nuestro cuerpo. Em, Del libro Cómo despertar el amor de una planta, quiero retomar un ejercicio porque precisamente esta autora, Summer Rainer, nos habla de cómo el contacto con una planta es muy similar al contacto con una persona. Y pues ciertamente nos brinda herramientas para mantener ese vínculo con la naturaleza y con las personas. Así como podemos cuidar una planta, podemos tratar mejor a las personas, tratarnos mejor a nosotros mismos y, y bueno, en ese sentido, ejercitar nuestra responsabilidad, nuestra libertad y nuestra voluntad para el bien común. Entonces, pues te invito primero a que te familiarices con tus plantas, con las que ya tienes en casa o con las que tengas fuera de casa, que es a tu alrededor. A lo mejor en tu departamento, en tu lugar no puedes tener plantas, pero familiarízate con la vegetación que tienes alrededor. Eh, si puedes admirar la fotosíntesis que tiene y que están pues con sus raíces bien cimentadas en la tierra. Observa los árboles, cómo van cambiando, ahorita ya es otoño, van cambiando el color de sus hojas, eh, cómo han aprovechado el agua que ha caído y cómo aprovechan el calor del sol. Y también, pues aquí leyendo un pie de página de Sara A. en este mismo libro, dice, me siento profundamente fascinada por la ciencia de las plantas. Las plantas me han ayudado a encontrar un propósito más profundo. Y esto tiene que ver con el sentido de vida, ¿no? En este primer ejercicio, pues te pido pues que tomes una decisión. Puedes hacer dos cosas. Una, eh, de los jitomates que tienes en casa, que a lo mejor te haces una ensalada, guarda las semillas, déjalas secar muy, muy bien y ya que estén bien secas para que no se pudran, eh, ese es el secreto, ¿verdad? De sembrar una semilla, así como cuando sembrábamos frijolitos en la primaria, pues son semillas completamente secas y salían pronto, emergían, ¿verdad? La plántula. Pues te invito a que separes las semillas de tus jitomates o de tus chilitos, las dejes secar y las plantes lo más pronto posible, las siembres y
y bueno, vayas viendo su crecimiento y vayas admirándolas, vayas conociendo el comportamiento de estas semillas. O la otra es exactamente, elige una planta. Puede ser que ya la tengas. Em, Averigua de dónde es esa planta o si vas a comprarla, mm, pues pregunta qué cantidad de luz, qué cantidad de agua necesita o investiga qué puedes hacer tú con ella, qué beneficios tiene. Eh, pues hay muchísimos tipos de plantas, ¿verdad? De sombra, de luz. Eh, Trata de encontrar tu personalidad y la personalidad de la planta con la que puedes convivir. Descubre cómo funciona, qué apariencia tiene, examínala a detalle. Eh, no sé, yo aquí frente a mí tengo una plantita que acabo de comprar de bambú y me encanta porque pues ya le veo crecer sus raíces. Eh, Tengo una planta de jitomate que planté hace 2 meses y ha crecido bastante. Sé que en pocos días dejarán de crecer las plantas y entran en hibernación. Y bueno, también trato de podarlas, investiga qué tan seguido tienes que podar tu plantita, de qué manera tienes que nutrirla, así como nosotros nos nutrimos para estar sanos, para estar bien, pues investiga cómo, qué debes hacer con ella. Y pregúntale a tu planta si querría vivir contigo. Em, Pregúntale si se encuentra a gusto contigo y tú pregúntate si te sientes a gusto con ella. Y verás que es un encuentro interesante donde puedes empezar a percibir esta conexión con la creación y y a mirarla como este regalo que Dios nos da a diario, de una caricia a través de las plantas. Eh, Muchas veces cuando he visto que tienen hijos o que ya están haciendo otro brote de mis plantitas, pues sonrío y sé que Dios me regaló ese día este detalle, como las flores que te compartí de las cactáceas que tengo. Ve descubriendo cuáles son las plantas que se acercan más a tu personalidad. Finalmente, y ya como otro ejercicio, estaré compartiendo en el chat del grupo una película cortita de un libro de Khalil Gibran, que bueno, ya ustedes saben que admiro muchísimo, y que bueno, habla de las semillas. Precisamente cada vez que comemos algo, en realidad estamos trascendiendo a otras personas que han hecho este esfuerzo porque la comida llegue hasta nuestra mesa. Y aunque ellos y ellas dejen de existir, seguirán trascendiendo a través de los árboles y las frutas que dejan y seguiremos conectados a través de este sol y esta tierra que nos nutre y que nos gobierna, como diría San Francisco de Asís. Quiero terminar este video con 4 conclusiones porque me parece muy importante resumir con estas conclusiones lo que aquí te he compartido. Y en este marco de una hermosa lluvia que hay por la ciudad, por el norte de la ciudad, pues tal vez escuches un poco de lluvia y de truenos, pero bueno, así estamos, ¿verdad? Eh, la primera conclusión que te quiero compartir la tomo del libro La senda de los justos de Moshe Haim Luzzatto, y dice él, quien valora su capacidad intelectual, analizando con atención el mundo que nos rodea, logrará comprender y sentir la grandeza de nuestro Creador, la cercanía que tenemos con Él, misma que nos facilita hablar como dos compañeros y tener la sensación clara y real de que sí,
nos escucha y atiende nuestras necesidades. Al inicio de este año, la NASA aseguraba que México iba a vivir un año más de sequía. Sin embargo, hemos visto que no. Y yo sí tengo la convicción de que la oración y las pequeñas acciones que muchos iniciamos hace 3 años dieron fruto y que nuestra oración fue escuchada, además de que no solamente una oración de hablar, sino las acciones que cada uno, cada una hemos hecho, las redes que hemos tejido a favor de nuestra madre tierra, a favor de nuestra casa común, pues han dado fruto en ir no terminando, no paliando aún este cambio climático o este calentamiento global todavía como quisiéramos, pero sí vamos dando pasos firmes eh, y unidos, unidas en este canto por la creación. La segunda conclusión es no solo tener fe. Es bueno, claro, tener fe, evidentemente que eso es muy, muy bueno, pero también es importantísimo vivir conectados, conectadas con nuestro creador, con nuestra creadora. De ahí que te he dejado estos ejercicios de conexión. Eh, y no hay otra mejor conexión que el amor que nace de ti, que está a tu alrededor y que está en cada planta, en cada ser vivo que te rodea. La tercera conclusión será que debemos fomentar sentidos de vida. Víctor Frank señala que no debemos tener un solo sentido de vida, porque el día que ese sentido de vida desaparece, pues estamos tentados a querer morir, a querer que se termine nuestra existencia. Entonces tenemos que fomentar diferentes sentidos de vida. Eh, Encuentra aquello que amas en, pues no solo la familia, no solo el campo, no solo el crear, que haya todo al mismo tiempo, una especie em, de estructura horizontal, ¿no? Donde no vayas a quitar un sentido de vida y todos se vengan abajo, que sea en sentido horizontal. eh, no sé, tu familia, tu trabajo, tus pasatiempos, que vayan siendo estos sentidos de vida que animan tu caminar y que animan también esta revaloración y reconstrucción de nuestra casa común. Estos sentidos de vida es importante que sean propios, sí, personales, pero también que haya sentidos de vida hacia los demás. Salir de nosotros mismos, salir como dirían, de nuestro ombligo hacia los demás, fomenta también la alegría, fomenta y fortalece más el sentido de vida. Y bueno, frente a las catástrofes, frente a todo lo que estamos viviendo en la actualidad, pues no hay más que arrostrar la vida o plantarle rostro, plantarle cara a la vida, recordando que hay una única libertad que nadie puede arrebatarnos, que es la actitud frente a lo que nos pasa. Y finalmente, no puedo terminar este capítulo, esta sesión de ecoespiritualidad sin hablar de que es urgente practicar el amor de ágape, la compasión y la misericordia, que la tierra está sufriendo y que si ella sufre, pues también nosotros, nosotras. Así que con esta última frase me quedo y agradezco pues tu paciencia, tu escucha y espero aportar algo pequeño o grande en tu vida, porque tú para mí aportas muchísimo y te agradezco pues caminar este instante.
en este momento histórico. Hasta la próxima.